Él está recorriendo Montevideo, como siempre. Creo que anda por el Palacio Legislativo, si mal no Que recuerdo. cumple 100 años, ¿verdad? Exactamente. No sé si está dentro o fuera del Palacio Legislativo, creo que está adentro, porque si no estaría mojando. El señor Gerardo Pablo, ¿verdad? ¿Dónde va, Pablito? ¿Cómo le va? ¿Cómo Mirá, le va, ¿y en qué Nelson, lugar Rosario? ¿Me está? escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿En Fuerte y qué claro. lugar? Sí, me da Qué hasta pena honra. gritar porque tengo que hablar bajito. Ah, claro. Qué honra, de verdad. Estoy en el Paso. Salón de los Pasos Perdidos. A mi espalda está el Salón de los Pasos Perdidos, el plafón de los Pasos Perdidos. Me dan ganas hasta de verlo. Pero no le quiero dar las espaldas, la espalda, amigas y amigos. Bueno, Palacio Legislativo, ya lo han dicho, lo dijimos, en estos días se está por celebrar el centenario de este edificio emblemático para todos nosotros. Bueno, van a haber ciertas celebraciones, lo dirá Rosario más adelante porque me lo comentó hoy y lo va a recordar para todos. Pero hoy venimos a hablar de un libro que hizo Santiago Medero. Acá lo tenemos, el arquitecto y docente Santiago Medero, que hizo El Palacio de Mármol. Este libro que no solamente es una cronología, es más bien historia de lo que trata este palacio, que en un momento, bueno, se trató en estos últimos tiempos, estos últimos días de polémica, cómo celebrarlo, cómo festejar estos 100 años. No solamente polémicas hay ahora después de 100 años, al inicio de esta construcción, durante y antes también hubo discusiones, hubo polémicas, hubo cosas que se trataron y que se iba a hacer acá, que se iba a hacer en otro lado. Bueno, este libro trata de eso, trata de ver este edificio de otras formas, como memoria, como espejo y como escenario de nuestra sociedad. Vamos a estar hablando dentro de un ratito con Santiago Medero, que va a estar hoy presentando con autoridades correspondientes también este libro para recordar de qué está hecho este Palacio de Mármol. Perfecto. Qué lindo Gracias, Pablito. título. Va a ser un interesante informe el que nos va a traer Pablo Obvio. desde el Palacio Legislativo. Ay. Con esta música de fondo, mirá, no podemos estirar el tiempo. Así que vamos a la sede del Parlamento Nacional, nos vamos al Palacio de las Leyes, porque allí sigue Pablito para brindarnos más a propósito de esta gran publicación. En la Casa de la Democracia, en Sí, la señor. Casa del Poder Legislativo. Rosario, tantos nombres puede tener este lugar, ¿no es cierto? Bueno, este lugar que cumple 100 años dentro de pocos días y lo vamos a estar celebrando todos los uruguayos que pueden leer este libro, lo dije hoy al principio, La Casa de Mármol de Santiago Medero, es el arquitecto. Santiago Medero, que no solamente cuenta la historia del edificio en sí, sino cuenta también historias humanas alrededor de lo que fue esta construcción de la Casa de la Democracia. Santiago está a mi derecha, que ya rápidamente quiero consultarle. Primero que nada, agradecerle por el tiempo. Dentro de unos minutos va a estar presentando el libro a la sociedad, si se puede decir. Hablaba de historias humanas. ¿Qué historia humana te impulsó para hacer Palacio de Mármol? Bueno, muchas gracias por la nota. Estamos acá muy emocionados por la presentación del libro. En realidad, siempre me interesó la historia pequeña, ¿verdad? La microhistoria, la historia de aquellos que no son las grandes personalidades, ¿verdad? O sea, el libro recorre, obviamente, es inevitable hablar de grandes personajes, de personas muy importantes que pasaron por el palacio, pero también aporta un lugar desde la mirada más pequeña, desde la mirada de la ciudadana común, del ciudadano común, de a pie, ¿verdad? Y en ese sentido comienza el libro hablando de mi conexión personal con el palacio, que es a través de mi bisabuelo, que mi bisabuelo fue marmolista y trabajó para el palacio, trabajó para la empresa que hacía todo el revestimiento de mármol. Y bueno, a partir de ahí conecto, digamos, con el palacio de una manera personal, más allá del interés para mí académico que siempre tuvo el edificio, porque yo me dedico un poco a estudiar la historia de la arquitectura y me concentro mucho en la arquitectura del 900, digamos, a la cual este edificio es parte de ella, ¿verdad? Y bueno, a partir de esa conexión personal también busqué que distintas y pequeñas historias estuvieran también dentro del libro, que tuvieran su lugar, ¿verdad? Entonces hay muchos capítulos que aparecen pequeñas anécdotas quizás que pueden parecer anécdotas pero no lo son tanto. Llegué incluso a entrevistar, por ejemplo, hay un capítulo que le dedico al palacio durante la dictadura, digamos, durante los últimos años de democracia y el proceso y la salida, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, hay una parte donde hay algunos testimonios de funcionarios, ¿verdad?, que trabajaron en el palacio
en esa década. Entonces también era poner su historia, ¿verdad? Pequeña historia en el libro, me parecía tan importante como hablar de quienes tuvieron una predominancia, digamos, durante esos años, el Consejo de Estado, los militares, etcétera, ¿no? Entonces había que buscar la voz también de la gente de a pie y bueno, digamos que de una manera que moderada quizás, o lo va haciendo de una manera que no es a partir de un capítulo ni nada, sino que lo va introduciendo en distintos momentos. Eso. Hubo varios, en la historia de la construcción del palacio, varios vaivenes, ¿no? Que se construía frente a la iglesia de la Aguada, después vino para acá, sí iba a ser un edificio con los 3 poderes, después se decidió separar, muchos vaivenes en la historia, no solamente de los 100 años. ¿Qué historia te llamó más la atención? Como investigador te lo pregunto, ¿no? Que vos te llegó a tu mesa de trabajo y dijiste, esto tiene que ir seguro y no lo sabía. No, a ver, digo, uno como historiador también construye de alguna manera, ¿no? el tema que uno quiere trabajar, ¿no? Entonces, no es solamente que a veces te llegue, sino también cómo uno lo mira, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer capítulo, ¿no? de la primera parte del libro es un capítulo que yo lo llamo Los 3 Palacios, ¿verdad? Porque, bueno, uno piensa, bueno, en una democracia tiene que haber hay un poder legislativo, pero también hay un poder ejecutivo, hay un poder judicial, ¿verdad? Cada uno tendría que tener su palacio, ¿verdad? O por lo menos, esto estoy pensándolo con cabeza, digamos, del final del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, en Europa, se utilizaban, ¿no? Había estos palacios, entonces... Y nosotros teníamos el Cabildo que era muy chico. Teníamos el Cabildo donde funcionaba el Parlamento, teníamos el Palacio Esteves donde funcionaba el Ejecutivo, el Judicial alquilaba oficinas. Estamos en 1900. En 1900 surge la necesidad de, bueno, este país que está saliendo, digamos, de un periodo, ¿no? que en ese momento se entendía como ciertamente como una especie de periodo de barbarie, ¿no? de guerras civiles, etcétera. Tiene que ser un país moderno, tiene que ser un país desarrollado. Tenemos que también tener palacios acordes a esas aspiraciones, ¿verdad? Entonces surge esta idea de, bueno, hacer los 3 palacios, y bueno, es una de las historias que cuento es esto, ¿no? Cómo surge, cómo se desarrolla esta idea y cómo finalmente fracasa estrepitosamente, porque finalmente el que realmente se pudo realizar es en el que estamos hoy, ¿verdad? Quizás, cabe decir también, ¿no? que es el más significativo, ¿no? el que caracteriza, digamos, con respeto por los otros poderes, por supuesto, ¿no? Pero si algo caracteriza los sistemas democráticos son los parlamentos, ¿no? Es como el alma de la democracia. Entonces, bueno, evidentemente la sociedad en el momento eligió darle prioridad a este edificio y soslayar, digamos, dejar a un costado los proyectos para hacer un Palacio de Justicia y un Palacio de Gobierno que tuvieron sus vaivenes. El Palacio de Justicia ya sabemos que nunca se hizo. El Palacio de Gobierno se podría decir que es la torre ejecutiva, pero no lo es porque... que era el Palacio Esteves, evidentemente, que hoy sigue funcionando desde el punto de vista protocolar, ¿verdad? Pero bueno, hoy está la torre ejecutiva, pero en realidad cuando se pensaba en un Palacio de Gobierno en el 900 se estaba pensando en un palacio que contuviera todos los organismos del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una cosa que en principio era mayor, mucho más de mayor porte, y ya a mediados del siglo XX, digamos, ya los proyectos ya no son ni siquiera un edificio, sino que es un centro cívico de gobierno, ¿verdad? Todas estas ideas yo las relato en el primer capítulo para que vean un poquito la historia de los hermanos del palacio y qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué fue de la vida? Contás al principio, en ese primer capítulo, bueno, estamos como asombrados a veces de que en la agenda mediática actual, bueno, hay contradicciones y hay hasta, no sé si se puede decirle peleas entre actores políticos con respecto a lo que son los gastos, sí. Con respecto, en este caso, a los festejos de los 100 años. Al principio, en este libro también decís que algunos le decían el Palacio de Oro, como el que Valle y Ordóñez gastaba mucho en esto. ¿Cómo lo ves ahora, después de 100 años, que sigan las idas y vueltas, las polémicas con respecto al Palacio Legislativo? Normal, digo, vivimos... No te asombra. Primero porque vivimos en una democracia, por suerte, y eso hace que haya debate, ¿verdad? Que se discutan las cosas, todo. Eso es sano, me parece. Y por otro lado, porque somos un país pobre, y en ese sentido, digo, cuando hay un gasto hay que pensarlo 3 veces. Entonces, la historia de la obra pública es esa, no solamente el Palacio. Se discutió cada edificio que se hacía, era un debate.
era un debate. O sea, se hacía una escuela, era un debate. Se hacía una oficina, debate, ¿no? Entonces, y bueno, después de 100 años seguimos igual. Y hablando de debate, y con esto quiero vender también el libro que me parece fantástico, la primera asamblea de aquel 25 de agosto de 1925, hablando de debates, también lo hubo, y lo contás en el libro también una manera, y te introduzco en el tema, no tan solemne de la historia. No, sí, bueno, no es un libro, yo intenté hacer un libro que no fuera solemne, digo, no, un poco como que me molesta un poco el acartonamiento de la solemnidad, y el Palacio te lleva mucho a eso, porque bueno, impone, ¿no? Impone respeto, acá los mármoles, los granitos, entonces la monumentalidad, ¿verdad? El espacio. Pero no, yo quería hacer una historia que fueran muchas historias, que no fuera una historia oficial, ni mucho menos, no es una historia oficial del Palacio, por suerte. Hay otras historias, se contarán futuras historias, no importa, es bárbaro. Y bueno, sí, comienza el primer capítulo, que es muy cortito, es una historia de ese día, o sea, cuenta el 25 de agosto de 1925, ¿verdad? Cuenta cómo estaba el día, cómo estaba la gente, cómo estaba vestida, qué estaba pasando en otras partes, y se introduce en lo que es la primera asamblea y bueno, pone un poquito sí, de énfasis quizás tanto en los discursos, que son obviamente muy acartonados de esa época, como en, claro, cuando pasaba algo que salía del protocolo, en este caso un diputado comunista, Mivelli, de apellido, que quiere hacer entrar a la gente al Palacio. O sea, en realidad pide la palabra, no se la dan porque por protocolo se suponía que iba a hablar solo el presidente de la Asamblea General, Tubimio Soterra, y termina en un lío bárbaro, lo termina sacando a patadas a Mivelli. Textual, literal, ¿no? Casi que textual, aclarando que no era por su condición comunista, sino que era porque estaba fuera del protocolo, qué sé yo. Y bueno, pero la idea del diputado en definitiva era que entrara el pueblo, ¿no? Había como una idea de que, bueno, el pueblo que entre a las tribunas, ¿verdad? Y bueno, las tribunas estaban ocupadas por yo qué sé, por los parientes de los políticos. Bueno, a las 6 de la tarde está presentando Santiago el libro, así que Santiago, arquitecto, le dejamos liberado. Muchas gracias a usted. Muy amable, saludo a la audiencia de BTV. Y bueno, y a usted muchas gracias por escribir este libro. Amigas y amigos, pueden, ya están en las librerías, ¿estamos de acuerdo? Están todas las librerías. Perfecto. Todas las librerías está Palacio de Mármol para poder leer esta historia que contó recién el arquitecto Mederos y muchas más sobre lo que tienen que ver los 100 años y toda la vida del Palacio Legislativo. Así que una buena recomendación para una buena lectura en estas fechas patrias que se nos vienen y que vamos a festejar todos juntos, amigos. Qué lindo, Pablito. Muchas gracias por traernos la novedad de la publicación que resulta sumamente interesante y además de alguna forma refrescar lo que será este aniversario tan importante del Palacio Legislativo.